El Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para Todas las Naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Dios ha levantado el Ministerio Vida para Todas las Naciones en este tiempo, así como lo ha hecho con otros ministerios en todas partes del mundo, con el propósito de traer el conocimiento de la palabra a mucha gente en todas partes del mundo. Y nosotros tenemos el privilegio, gracias a Dios, de poder ser parte de ese ejército en muchas partes del mundo que está haciendo este trabajo, que es un trabajo profético anunciado por el Señor, y bueno, lo estamos cumpliendo. Isaías, Habacuc y muchos otros profetas anunciaron que en este tiempo postrero la palabra de Dios iba a ser como una inundación en todas partes del mundo. La palabra va a cubrir la tierra como las aguas cubren la mar, dice Isaías, creo que en el capítulo 11. Así como las aguas cubren la mar, así será mi palabra, que cubrirá toda la tierra. Pero en este tiempo se está dando algo que no se dio tal vez en otros tiempos en la historia de la iglesia. Y es que en este tiempo la revelación por el Espíritu Santo acerca de la palabra es tal que Dios está levantando a muchos entendidos, como lo vio Daniel y como lo expresa él en su libro, allá en Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Lo han leído? Los entendidos brillarán como brilla el firmamento, y los que anuncian la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que Dios nos ha levantado en este tiempo con el propósito de traer al diseño original a su iglesia. Lamentablemente, como ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, la iglesia del Señor, por causa de esa revelación que es necesaria, se desvió por caminos torcidos en cuanto a la doctrina se refiere, y empezó a practicar una serie de cosas que están totalmente al margen de la verdad. Y Dios lo que quiere es que nosotros caminemos en la verdad y no en la supuesta verdad que muchos están vendiendo al pueblo del Señor. Hay mucha gente que por ignorar las Escrituras se han convertido en guías ciegos de ciegos. ¿Qué dice la palabra con este tipo de personas? Ambos caerán al abismo, al hoyo. Así que Dios está muy interesado en este postrero de los tiempos en traernos a las revelaciones de su palabra. Dios quiere que volvamos al diseño original porque la iglesia se perdió en el camino. La iglesia de Dios lamentablemente está practicando muchos dogmas, está practicando muchas doctrinas de hombres y, como me decía el pastor hace unos momentos, hasta brujería cristiana. ¿Lo sabía usted? Hermanos, hasta brujería cristiana se está practicando hoy en día en las iglesias. Hay mucho desorden en cuanto a muchas cosas y Dios quiere poner orden en su casa. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de desorden? No. ¿Y de qué es? Es un Dios de orden. ¿Él es un Dios de confusión? No, Él es un Dios de orden. Él no es Dios de confusión. Así que en la iglesia del Señor, y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, tiempos protagónicos, Dios quiere que devolvamos al diseño original. El diseño está escrito, pero ha sido mal interpretado por muchos y se están enseñando cosas que están totalmente al margen de la verdad. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, quien vino para guiarnos a toda verdad. Amén. Dios es el camino. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que si Jesucristo es la verdad y Él nos envió al Espíritu Santo, quien nos guiará a toda verdad, nosotros de seguro vamos a ir en pos de Jesucristo hasta llegar a la presencia del Padre con toda seguridad. Amén. Vamos a continuar entonces en esta segunda enseñanza sobre la cristología. Hemos estado hablando ya muchas cosas importantes, necesarias acerca de lo que es la cristología, y hemos dicho que hay en la cristología puntos
que son los más resaltantes y que son a los que más queremos darle nosotros prominencia, ¿ok? Porque como me decía un hermano ahora cuando conversamos antes de iniciar las enseñanzas, hay cosas que no se hablan de Cristo en las Escrituras. Por ejemplo, él me decía, hermano, ¿dónde estudió Jesucristo? Yo le puedo decir una cosa, que no estudió ni en el Colegio Madariaga donde yo estudié, ni en el Santa María, ni en ninguno de esos colegios. Pero tuvo que haber estudiado en alguna parte, pero como en la cristología, eso no es relevante, no es lo más importante. La Biblia pasa por alto algunos detalles sobre la vida de Cristo. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros acerca de la vida de Cristo? Que es en donde se fundamenta o se basa la cristología. Bueno, su nacimiento, y ahora vamos a tocar algunas cosas bien interesantes y puntuales en cuanto al nacimiento de Cristo, lo que fue su humanación o su naturaleza humana, la divina y la relación que hay entre ambas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y vamos a estar haciendo algunas comparaciones y a entender algunas cosas que tal vez no habíamos visto en nuestros estudios acerca de la vida de Jesucristo. Cristología nos prepara a nosotros para conocer a Jesucristo tal cual como Él es. Si a mí me presentan con el pastor, mira, te voy a presentar al pastor Valega, nos damos las manos, ya yo le vi el rostro, vi sus ojos, de qué color los tiene y su tez. Yo tengo ya una apariencia de cómo es el pastor. Yo puedo decir, bueno, sí conocí al pastor José Valega, yo sé que él es un hombre así, asado, y hago una descripción más o menos de quién es él, de cómo es él. Es un hombre que pastorea, etcétera, etcétera. Usted me entiende lo que yo le quiero decir. Yo tengo una idea aproximada de quién es el varón del que estamos hablando. Pero es muy distinto si nosotros nos juntamos, comenzamos a caminar en compañía el uno del otro, y vamos a viajar y vamos a desarrollar el ministerio, a hacer campañas, y nos hospedamos en el mismo hotel, en la misma casa, comemos juntos, dialogamos, conversamos. Entonces yo ahora sí puedo decir conozco al pastor, lo conozco realmente, porque no solamente me lo presentaron, le di la mano y me fijé cómo era su apariencia, sino que he convivido con él. Y en la cristología lo que nosotros queremos es eso, convivir con Jesús. Queremos conocerle detalladamente. ¿Conocerle para qué? Ya hemos dicho en la enseñanza anterior que la idea de la cristología en nosotros es conocer a Cristo. ¿Para qué cosa? Cuando nosotros conocemos bien a Cristo, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese conocimiento que tenemos de Él? Vamos a imitarle. Vamos a imitarle. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que se supone que nosotros, que somos discípulos de Jesucristo, estamos en este mundo para vivir de la misma manera como Él vivió. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. ¿Cómo anduvo Jesús aquí en este mundo? ¿Cómo anduvo Cristo en este mundo? ¿Ah? ¿Cómo anduvo Jesús? Yo veo a un Jesús que me lo muestran las Escrituras, pero pareciera a veces, como yo me he encontrado en muchos lugares, que la gente no conoce a Jesús porque solamente se lo presentaron. Le dio la mano, dio su rostro, creyó en Él, pero hasta ahí llegó. Como les decía hace unos momentos en la ilustración con el pastor. Es necesario convivir con Él, andar con Él, caminar con Él, hacer todas las cosas juntos. Él escogió unos discípulos en su vida terrenal, a quienes llevó consigo por muchos lugares. ¿Y qué fue lo que Jesús logró con esto en estos discípulos? Les preparó, no solamente les enseñó, sino que les permitió ver en Él, en su práctica, las enseñanzas que les estaba dando. Cuando Él les envió finalmente, esos hombres salieron a hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando nosotros estudiamos la palabra, encontramos que ella nos muestra que aquellos que siguieron a Jesús en su ministerio
se comportaron y vivieron a sí mismos como Jesús. El ministerio que nosotros hemos recibido es el ministerio de Jesucristo. Amén. Hablábamos entonces en la enseñanza anterior algunas cosas relacionadas con el origen de estas cosas y estuvimos hablando de que Dios dio una palabra profética allá en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, donde le dice a Satanás que aunque él iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, sin embargo, la simiente de la mujer le heriría a él en la cabeza. Explicamos ya lo que esto significa, y cuando Jesucristo vino y se hizo hombre, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, cuando él fue al lugar de la muerte, él pudo quitarle, pudo arrebatarle, porque le desnudó, nos dice la palabra, desnudó a los principados y a las potestades, cogió al diablo, le dio la espernancada en la cabeza, se la aplastó y le quitó la autoridad. Cuando él resucita y se aparece a sus discípulos, ¿qué les dice? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y el Señor en otra ocasión nos dice el evangelista, también le dijo a los discípulos, os doy autoridad, os doy potestad de hollar, esto es, de pisotear serpientes y escorpiones en relación con los espíritus inmundos, en relación con los demonios, ¿sí? Y las señales que nos seguirían. Así que llegamos entonces al punto de un análisis que yo quisiera retomar para continuar entonces adelante. Cuando hablamos de que de la simiente de la mujer saldría uno que le iba a quitar la autoridad a Satanás, que estamos hablando de Jesucristo, y ya explicamos algunas cosas que no vamos otra vez a repetir, no vamos a entrar en muchos detalles con esto, pero vamos a analizar el término simiente. Cuando hablamos de simiente, del griego cera o semilla, estamos hablando de algo o de un término que significa muchas cosas en lo original, entre ellos el semen, entre ellos el espermatozoide o simiente. Y es interesante que hagamos aquí un análisis, porque yo entiendo que el semen, quien lo aporta, es el hombre. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que Dios no haya dicho que en la simiente del hombre, sino que dijo de la simiente de la mujer. ¿Quién fue la que le dio lugar o entrada al pecado al mundo? ¿Quién fue la que sucumbió ante la tentación? Fue Eva, la mujer. ¿Ok? Entonces, si fue la mujer la que dio lugar a que entrara el pecado al mundo y con el pecado la muerte, entonces a través de la mujer es que Dios traería a alguien, esa simiente mencionada allí, que lograría recuperar otra vez el estado original. Dios quiere que vivamos en el estado original con que Él nos creó. Dios quiere que la iglesia que Él fundó sobre sí mismo, sobre la declaración dada por Pedro cuando Él le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Bueno, sobre esa revelación que mi Padre te ha dado y que te hace bienaventurado, Pedro, sobre esa revelación, sobre que la gente entienda que yo soy el Cristo, el Mesías que había de venir, aquella simiente anunciada, me voy a edificar una iglesia. La iglesia lamentable y tristemente se apartó del camino original que Dios trazó para ella y se fue por caminos torcidos, y Dios está tratando de recuperar otra vez el camino original para su iglesia. Dios quiere que nosotros volvamos a enrumbarnos conforme ha sido siempre sus propósitos. Él quiere que nosotros andemos o caminemos en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esta doctrina que los apóstoles nos enseñaron al principio, la recibieron directamente de Él. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando o mencionando sobre la simiente, tenemos que hacernos algunas preguntas. Quien aporta la simiente, quien aporta el semen, quien aporta el espermatozoide, es el hombre y no la mujer, pero Dios dijo de la simiente de la mujer. ¿Por qué? Recordemos que a partir de esta primera pareja, todo el género humano desde entonces hasta hoy
hemos nacido en pecado. El salmista escribió: en pecado me concibió mi madre. Y cuando nosotros leemos en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, allí hay suficientes pasajes, textos bíblicos que nos dicen que nosotros, todos, pecamos, que ni uno solo de nosotros es útil. Todos nosotros nos desviamos, nos descarriamos, todos desde entonces hasta hoy estábamos descarriados. Así que nadie podía decir que era salvo, nadie podía decir que era justo ante la presencia de Dios. Todos nosotros. Así que gracias a Dios por Jesucristo. Ahora vamos a analizar un poco este asunto de la simiente. Cuando nosotros vamos allá a Primera de Timoteo, en el capítulo 2, leemos unos versículos, me voy a permitir leerlos, en los versos 13 al 15, que dicen lo siguiente. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Yo quise retomar esto porque lamentablemente en la enseñanza anterior yo no le di lugar, no lo cubrí. Y Dios me recordó que debía hacerlo. ¿Por qué? He encontrado en muchos lugares familias dentro de la iglesia que se han llenado de hijos como usted no tiene idea. Yo me he encontrado familias que cuando uno entra a su casa, usted ve una chorriera de muchachos allí. Y uno le dice: pero hermano, hermana, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué se llenaron de muchachos? 20 muchachos, imagínense, aquello es una escalera. ¿Usted ha conocido familias así? Como arroz. No, hermano, usted sabe que la palabra de Dios dice que la mujer, para salvarse, tiene que engendrar hijos. Se salvará engendrando hijos. O sea, han interpretado la palabra como que para que ella pueda lograr alcanzar la salvación, salvación por obras, no por gracia, tiene que darle bastante maraca para ser salva. Usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Sanamente. Sanamente. Entonces, para ella lograr ser salva, imagínese, hermano, tiene que parir muchos muchachos. Pero a mí me llama mucho la atención que dice: se salvará engendrando hijos. Ahora, ¿quién es el que engendra? No es la mujer. La mujer concibe, la mujer recibe el germen de vida por parte del marido. Y entonces se gesta en ella la vida de un ser que nacerá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí? ¿Esto que algunos han interpretado? No, para nada. ¿De qué viene hablando? Viene hablando de lo que sucedió allá en Edén con la primera pareja. Él viene hablando porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Eva, juntamente con Adán, se convirtieron en los gobernantes de este mundo. Pero quien fue engañada, es lo que dice el versículo 14, no fue Adán, sino Eva. Ella fue engañada y por ella fue que entró el pecado y la muerte al mundo, al género humano. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les quiere decir a Timoteo aquí en esta porción que estamos leyendo? Cuando él dice: pero se salvará la mujer engendrando hijos, está remontándose a Eva y a toda la descendencia desde entonces hasta hoy. Todas las mujeres que fueron o formaron parte de esa línea a través de la cual Dios iba a traer a Jesús, su hijo, la simiente al mundo, todas esas mujeres tuvieron que parir para que Jesús definitivamente pudiera llegar y hacerse presente entre los hombres. Amén. Pero vamos a analizar aquí algo. ¿Cómo es esto de que ella engendró o ellas engendraron? No estamos hablando de una sola mujer, no estamos hablando solamente de Eva, no estamos hablando de las hermanas de la iglesia, porque en el contexto, por supuesto, vienen hablándose algunas cosas relacionadas con las hermanas. Parece ser que entonces allá en la iglesia que pastoreaba nuestro hermano Timoteo, habían hermanas que tenían don de lengua larga.
Había hermanas que tenían el don de lengua larga. Y entonces había que corregir un poco esto, pero en sí, en esencia, de lo que se viene hablando allí, no es de esto. De lo que se viene hablando allí es de que gracias a Dios por la mujer a quien Él dio una sentencia profética, el Mesías, príncipe, vino. La simiente llegó y logró hacer o cumplir el propósito de Dios, aquello para lo cual Dios le designó. Así que no es cierto que la mujer se salvará por traer muchos muchachos a la vida, chorriera de muchachos. No, eso no es verdad. No es eso lo que está diciendo, sino que gracias a la mujer, Dios pudo traer a la existencia a su Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Vamos a hablar un poco de esto, que lo vamos a encontrar un poquito más adelante, pero quiero hacerlo aquí, en este momento, en este punto de la enseñanza. Si la mujer no engendra, sino que concibe, y todos nosotros, sin excepción, nacemos en pecado, todos nosotros heredamos la naturaleza del pecado y de la muerte, ¿cómo es que Jesucristo, simiente de la mujer, no nació contaminado con esa naturaleza de pecado y de muerte como todos nosotros? ¿Por qué Jesucristo no nació contaminado con el pecado y con la muerte? Pero nació de una mujer. Y el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Ahora, mi madre me concibió en pecado, pero ella no fue la que aportó el semen. Fue mi padre, ¿verdad? Mi padre fue el que aportó el semen, pero ella me concibió en pecado, o sea que yo nací pecador. ¿Cierto? El asunto aquí es lo siguiente, si Jesucristo nace de una mujer, ¿por qué Jesucristo no nació con esa naturaleza de pecado y de muerte? Y yo investigué mucho este asunto en las Escrituras y me encontré que no había respuesta. Es cierto que la palabra de Dios dice de Jesús que Él es el unigénito Hijo del Padre. Y yo he escuchado a maestros, hombres profundos en el conocimiento de la palabra, con vasta revelación y de iluminación, entendimiento acerca de estas cosas, y han escrito libros y han dicho que no hay explicación. Por ejemplo, ¿cómo es que si Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre, es también el primero entre muchos hermanos? ¿O es el unigénito o es el primogénito? Porque el primogénito es el primero entre muchos. Amén. Y unigénito es el único. Ahora, ¿por qué a Jesucristo se le llama el unigénito y también se le llama el primogénito? Y yo he escuchado a maestros decir que, bueno, que es un misterio, que no tiene explicación. Yo decía, Señor, no puede ser. Tiene que haber una explicación para esto. Aunque la Biblia no lo dice, yo entonces le pedí a Dios dirección para comprender este asunto y Dios me dio iluminación y pude entender el asunto. Tuve que investigar en la ciencia, hablé con médicos, hablé con científicos, investigué en la internet, leí muchos libros y encontré lo siguiente. El género humano, todos nosotros, nacemos por el aporte genético de nuestros padres. Mi mamá aporta 23 cromosomas, papá aporta 23 cromosomas, son 23 pares de cromosomas que hacen un total de 46 cromosomas. Se dice que el par 23 es el cromosoma sexual, es el que define el sexo de ese feto o de esa vida que está gestándose o que va a venir, que va a nacer. ¿Ok? El resto de los cromosomas, los otros 22 pares de cromosomas, son los cromosomas somáticos que llaman, que son los que definen las características de las personas. En estos 22 pares de cromosomas, el niño recibe el aporte de la madre, el aporte del padre, y usted ve que cuando el muchacho nace, la naricita de su padre, decimos. Ay, pero si las orejitas las tiene igualita que su mamá. Se parece tanto a mí. ¿Ah? Así decimos, ¿verdad? Hay una información genética que nosotros
le aportamos a ese niño que está por nacer, a ese niño que estamos gestando y que nace y que cuando él finalmente viene a la vida, encontramos que camina igualito que su papá? ¿Verdad que sí? Pero, ¿por qué él camina así? ¿Por qué no camina derechito? Bueno, hay una información genética que él recibió de su padre, en donde está definiéndose las características de su personalidad. O sea, la apariencia física de él depende mucho de lo que sus padres le aportaron. Algunos salen catiritos y su papá es negrito, pero a lo mejor es que, bueno, ahí pasó algo raro, yo no sé qué será, pero a veces pasan esas cosas también, ¿no? Bueno, el par 23 está compuesto por cromosomas X o Y. El hombre, escuche esto, tiene la potestad, la facultad, la capacidad de aportar tanto cromosoma Y como cromosoma X. Pero la mujer solamente puede aportar cromosoma X. El cromosoma X es el cromosoma del sexo femenino. Ella siempre aporta un cromosoma X. Ella no puede aportar cromosoma Y, ni que sea lesbiana, pues. Pero el padre puede aportar cromosoma Y o cromosoma X. Si él aporta un cromosoma X más el cromosoma X que aporta la madre, sale una hembrita. Amén. Pero si él aporta un cromosoma Y, aunque ella esté aportando un cromosoma X, sale un varón. Gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con Jesús? La Biblia me dice a mí que él es el monogenes, el unigénito. Y siempre había escuchado decir a la gente, a los predicadores y maestros, que monogenes o unigénito lo que significa era el único hijo. Pero cuando yo investigué esto, monogenes o unigénito, ese génito o genes viene de los genes, de los cromosomas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que yo estoy entendiendo y luego de investigar todo esto es que Jesucristo es el único ser humano en toda la historia de la humanidad que nació no con 23 pares de cromosomas, sino con 23 cromosomas. Aunque en las investigaciones que hice por la internet encontré el caso de un hombre que conocemos como el hermano Ron. Yo no sé si ustedes han oído o han visto alguna vez las investigaciones del hermano Ron. Él murió por allá en el año 97. Se dice, aunque no está confirmado, que el hermano Ron descubrió el lugar en donde está oculta el arca de la alianza. Usted sabe que cuando usted estudia las escrituras, cuando vinieron los saqueos sobre el templo de Salomón, cuando Zorobabel reconstruyó el templo y todo eso, se llevaron todos los utensilios del templo, pero en ninguna parte se habla del arca de la alianza. Nadie sabe qué sucedió con el arca de la alianza. Se desapareció, se perdió. No la encontraron, nunca, jamás apareció. ¿Qué se hizo el arca de la alianza, el arca del pacto? ¿Qué había en el arca del pacto? Bueno, una de las cosas importantes que había en el arca del pacto era las tablas de la ley, que en Éxodo capítulo 25 se le llama el testimonio de Dios. Ustedes han leído allá en Apocalipsis capítulo 15, en el versículo 5, que se dice que se abrió el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Lo han leído? Y fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué es el testimonio? Porque la gente dice el testimonio es, bueno, que yo vi, sí, él dijo eso, yo soy testigo, y relacionamos testimonio con el ser testigo de algún hecho. Pero ¿será eso lo que está hablando allí en Apocalipsis 15:5? Allá en Génesis, en Éxodo 25, cuando Dios le manda a Moisés que haga un modelo del celestial, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, había el arca del testimonio, ¿ok? Y dentro del arca del testimonio, lo que se encuentra es el decálogo, las tablas de la ley. Las tablas de la ley son el testimonio. Lo que quiere decir que el testimonio del Señor
son sus leyes. Amén. Son sus leyes. Son la constitución que rigen el universo. Ahora, el hermano Ron se puso a preguntarle a Dios y él le pidió a Dios que le permitiera descubrir el arca. ¿Dónde está el arca? Yo quiero descubrirla. ¿Qué pasaba con el arca de la alianza cuando se sacrificaban los holocaustos? Cuando el sumo sacerdote solamente una vez al año llevaba la sangre del sacrificio y lo rociaba o lo derramaba sobre el propiciatorio, que es una especie de embudo que estaba sobre el arca, y que en sus lados habían como 2 querubines tocándose con sus alas, como protegiendo ese lugar, como protegiendo el testimonio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se vaciaba? La sangre del sacrificio sobre la ley para cubrir el pecado del pueblo. ¿Sí? Eso era lo que hacía. Él decía, ¿dónde está el arca? Así que empezó a investigar y a buscar. Se obsesionó con eso y le pidió a Dios que antes de su muerte le permitiera encontrarla. Se dice, por el testimonio de este y otros más que le acompañaron, que él logró encontrar el arca del testimonio a través de un túnel que salía del templo de Jerusalén, un túnel que llegaba exactamente debajo del monte del Calvario, donde fue crucificado Jesucristo. Allí donde crucificaron al Maestro, en la cima de ese monte, como 10 metros abajo, estaba colocada el arca de la alianza. Y él logró llegar hasta allí y unos ángeles le acompañaron y él cuenta, ya él murió, partió con el Señor, pero él deja el testimonio. Él dice que exactamente en el lugar donde estaba el arca, en la parte de arriba, cuando él alumbró, vio manchas y una fisura. Exactamente encima estaba la cruz donde Jesucristo fue crucificado. Lo que quiere decir que cuando Jesucristo murió y derramó su sangre por nuestros pecados, la sangre a través de esa fisura se fue colando y cayó 10 metros abajo donde estaba el arca, sobre el propiciatorio, y cayó sobre la ley. Por eso es que dice que el acta de los decretos que habían sobre nosotros fue anulado. Ahora, la sangre es la que pudo hacer remisión de los pecados. En el caso de Jesucristo, ¿por qué esa sangre de Jesucristo era pura y sin mancha? Porque en el caso de Jesucristo, a diferencia de nosotros, Él no había recibido la contaminación de pecado y de la muerte, por cuanto Él no es descendiente de hombre, sino de Dios. Usted lee allá en Lucas, no recuerdo la cita exactamente, pero cuando usted lee la genealogía de Jesucristo, va a encontrar que allí comienza diciendo, hijo, según se creía, de José. Jesucristo, hijo, según se creía, de José. ¿Por qué según se creía? Porque, por supuesto, José lo adopta como si fuera su propio hijo, pero quien en realidad engendró a Jesús en María fue el Padre, el Eterno. Ahora, yo tengo que entender una cosa. Vuelvo otra vez al relato del hermano Ron, quien supuestamente y según los testimonios que hay, descubrió el arca. Él dice que él tomó de esa sangre que estaba allí sobre las tablas de la ley, la llevó a un laboratorio, y cuando en el laboratorio estuvieron analizando con los reactores que se usan para esto, encontraron que la sangre seguía viva. Ya estaba seca, pero cuando la examinaron, la sangre tenía vida. Y entonces lo que asombró a los analistas, a los que se encargan de estos análisis, fue que esa sangre no era igual que la sangre del resto de los humanos, del género humano. Esa sangre que él estaba llevando allí solamente estaba compuesta, según el relato, por un solo cromosoma, o sea, 23 cromosomas. Aunque él dice que habían los 23 cromosomas más uno de los que conforman el sexo. Yo realmente, cuando estuve leyendo, estuve investigando esto, me llené de gozo porque dije, Señor, tuvo que haber sido algo así. Y supuestamente allí en el lugar donde está esto,
los judíos, los sacerdotes, los rabinos enviaron a otra cantidad de personas para tratar de descubrir el arca y perecieron. Solamente al hermano Ron se le permitió llegar hasta allí. ¿Qué sucedía con un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo a ministrar una vez al año y no estaba apto, sino que estaba contaminado? Por eso hay unas campanitas en los bordes de su vestido, ¿verdad? Se dice que le amarraban una cuerda de su tobillo, porque si las campanitas dejaban de sonar, lo alaban. Muertecito. Amén. Todo aquel que quiso entrar a ese lugar murió. Cuando Jesús iba a subir al Padre, que María Magdalena quiso abrazarle, él le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre para ser glorificado. No podía contaminarse. Amén. Jesús, el único que nació sin contaminación de pecado, según esto y según lo que leemos en las Escrituras, es el único hombre que solamente tenía un tipo de cromosomas, 23 cromosomas. Dios tuvo que haber colocado en María, porque ella no había conocido hombre, era virgen. Dios tuvo que haber colocado en María no solamente el espermatozoide divino, sino también el óvulo, para que él no pudiera recibir por herencia de María la contaminación del pecado. Él tuvo que haber nacido totalmente puro. Esto a mí me deja ver una cosa también bien interesante, bien importante y que ojalá todos ustedes puedan entenderlo. Quiere decir, como les dije al final de la enseñanza pasada, quiere decir entonces que María es una representante del género humano. María es de la misma especie que es Dios, porque Dios estableció una ley. Esa ley dice, todo género produzca, toda especie produzca según su género. Si Dios está produciendo a su hijo de una mujer, quiere decir que esta mujer tiene que ser del género de Dios. Gócese, hermano, nosotros somos del mismo género de Dios. Jesucristo dice, allá en el capítulo 10 de San Juan, del Evangelio de San Juan, dice que Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra. Y si usted lee al Salmo 82 va a encontrar que el salmista escribe por inspiración del Espíritu que Dios se sienta en medio de la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. A Jesucristo, cuando lo estaban acusando de blasfemo porque decía que era hijo de Dios, lo llamaron blasfemo porque al decir que era hijo de Dios, él estaba haciéndose igual a Dios. Ahora, hermanos, analicemos nosotros este asunto aquí porque habemos una millonada de gente en todas partes del mundo que decimos que somos hijos de Dios. Y si usted está diciendo que es un hijo de Dios, ¿cuántos aquí dicen que son hijos de Dios? ¿Y cuántos creen que son hijos de Dios? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo, saberlo. Yo estoy plenamente seguro de que soy un hijo de Dios. Pero en cuanto a la experiencia de Jesús con los fariseos, con los escribas y los fariseos, con los sacerdotes de la ley en ese tiempo, ellos le llamaron blasfemo porque se estaba haciendo igual a Dios al decir que era hijo de Dios. Estamos en el capítulo 10 de San Juan. Amén, ¿me entiende? ¿Por qué? Ellos estaban muy claros en cuanto a la ley de género. Toda especie produzca según su género. Yo tengo aquí en mi guía, déjeme buscarlo un momentico, una nota que encontré en internet, a ver si la tengo a la mano. En esta nota me dice, en cuanto a la polinización, ¿cuántos han leído sobre la polinización de las flores y cuando los frutos se comienzan a preparar para que se produzcan, pues? En cuanto a la vegetación, los insectos, ¿cómo se les dice? Vertedores, los vertedores, algo así. Se le dice a los insectos que trasladan el polen y entonces, bueno, se produce este efecto que hace que fecunden y entonces se produzca el fruto. Ok. Miren, hermanos, si Dios engendró en María, quiere decir
que María es de la misma especie de Dios. Ahora, nosotros, dice Juan en el capítulo 1, versos 11 en adelante, hasta el 13, en el 13, dice que nosotros fuimos engendrados por Dios. Si nosotros fuimos engendrados por Dios, ¿podrá Dios engendrar en nosotros algo que no sea su misma naturaleza? No puede. Dios necesariamente tuvo que haber engendrado en nosotros lo que Él es. Por eso es que Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, y por medio de ellas nos dio preciosas y grandísimas promesas para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina. Cuando Dios nos engendró en Cristo Jesús, Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. Somos género de Dios, somos hijos de Dios. Ahora, como ya les dije en la anterior enseñanza, nosotros tenemos que madurar, llegar a la epignosis, como dice Pablo allá en Efesios 4. La epignosis, al conocimiento pleno. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento profundo de la verdad acerca de Cristo, porque en cuanto nosotros abundemos en este conocimiento, más y más nosotros iremos entendiendo qué fue lo que pasó. Hay en nosotros una naturaleza que ya está totalmente hecha conforme Dios. Cuando nos vemos en un espejo decíamos, ¿qué es lo que vemos? La imagen misma de Dios. La gloria de Dios, pero esto solamente en la parte espiritual de nosotros, en la parte espiritual. En la parte terrenal hay algo que nosotros tenemos que regenerar, o sea, traer de vuelta al género original. ¿Cuál es esa parte? El alma. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Cuántos han leído allá en segunda a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, si no me equivoco? Dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios nos engendró, Él engendró en nosotros como hijos la parte espiritual. ¿Ok? Pero hay una parte que nosotros tenemos que regenerar, o sea, traer de vuelta al género original, que es la parte ya terrenal. Espiritualmente ya nosotros somos todo esto, pero el alma tenemos que regenerarla, tenemos que salvarla, tenemos que traerla al mismo nivel de nuestro espíritu, ¿ok? Yo recibí de Dios que debía compartirles esto antes de seguir adelante con la humanación de Jesús, porque así vamos a lograr entender mucho mejor la parte de la enseñanza que tiene que ver con eso. Es un milagro, el milagro de Dios al traer a Jesucristo, su Hijo, a través de una mujer. Amén. Ya estamos entendiendo más o menos todo esto. Ok. Esta mañana el Señor lo puso en mi corazón, en mi espíritu. El Señor me dijo, tienes que hablar de estas cosas. Yo no sé, hermanos, Dios está interesado en cada una de estas sesiones de enseñanza, en cada una de estos encuentros en la escuela. Dios quiere revelar cosas. Dios quiere que usted entienda esas cosas porque Él le quiere levantar, le quiere elevar, le quiere hacer como las águilas. Miren, hermanos, los pollos andan por el piso, ¿verdad? Picoteando en la tierra, buscando siempre la tierra. Voy a hacer la cola para conseguir el paquete de harina pan. Bueno, nos ha tocado, ¿no? Lamentablemente, sí. Pero el águila, hermanos, a diferencia del pollo, el águila no busca su alimento picoteando en la tierra. Lamentable y tristemente, yo les decía algo acerca de las guías al principio, ¿recuerdan? Que les decía que es tiempo de nosotros probar nuestra fe. Si nosotros somos de arriba, somos celestiales, hermanos, yo creo que ya es tiempo de dejar andar picoteando en el piso buscando gusanitos. Porque nosotros de lo que tenemos que alimentarnos es de lo que viene de arriba, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios dice que cuando nosotros hablamos, lo que nosotros hablamos,
lo que nosotros lancemos por nuestra boca, tiene que producir, tiene que crear. Eso significa ser hijo de Dios, ser un imitador de Dios como hijo amado. Nosotros tenemos poder cuando hablamos para traer a la existencia cosas. ¿Por qué? Porque como somos sobrenaturales, como somos celestiales, como somos espirituales, nosotros tenemos acceso a los almacenes de los bienes de Dios nuestro Padre, de la herencia de Dios para nosotros, ¿sí? Pero como todavía estamos en un cuerpo terrenal, nosotros podemos traer todo lo que consigamos de allá y traerlo para acá. Miren, hermanos, yo creo que mucha gente en la iglesia de Dios está viviendo necesidades porque anda como los pollos. Todavía no ha descubierto que no es pollo. ¿Usted sabe lo que le pasó a un aguilucho que fue encontrado por una persona y criado entre los pollos en un corral de pollos? Llegó el momento que el aguilucho, que fue encontrado porque se cayó del nido y todavía no tenía plumas, bueno, lo crió entre los pollos y él creció entre los pollos y él creía que era un pollo. Y andaba, y cuando veía un águila volando por allí, ya era un águila también, estaba grande, emplumado y todo. Salía corriendo con todos los pollos a esconderse, porque él se creía un pollo. ¿Ah? Miren, hermanos, nosotros estamos a veces como los pollos, corriendo con los pollos, la corriente de este mundo, como los pollos, cuando nosotros no somos pollos, somos águilas, somos de arriba. Nosotros somos de arriba. Dígalo, yo soy de arriba. Yo soy un águila. Cuando usted habla, cuando usted abre su boca, mire, Dios trajo a la existencia todo lo que se ve de lo que no se veía, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos? La luz de este mundo. Dios habita en la luz inaccesible, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Luego tenemos que entender que la luz que nosotros somos es como la luz de nuestro Padre, la luz de Dios, nuestro Padre, sí. Si Él trajo a la existencia todas las cosas que se ven con una palabra, ¿qué fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ellos pasaron y vieron la higuera que se había secado desde la raíz? Señor, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. ¿Qué le dijo el Señor? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué dijo el Señor allí? Pero todos a la vez no, por favor. Todos a la vez no, porque se forma esto una algarabía aquí. No se entiende, hermano. A ver, ¿qué fue lo que el Señor les dijo? Si vosotros tuvierais fe como un granito de mostaza, no solamente haríais esto de la higuera. La higuera, eso es nada. Si ustedes dan una orden a la montaña toda donde está la higuera, si creyeren, a la montaña donde está la higuera que yo maldije que se secó. Mire, el Señor nos llevó a un plano mayor. No solamente la higuera, no solamente esto de la higuera, sino el monte todo. Le ordenaríais que se pasara, que se desarraigue y se pasara a lo profundo de la mar. Y dice, os obedecerá. Todo lo que digáis será hecho, dice el Señor. Hablar. Vamos a empezar a hablar, pero vamos a empezar a hablar como los que andan remontando las alturas. Podemos accesar los depósitos celestiales. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de donde somos nosotros. Podemos ir allá y traer para acá. Y no solamente para nuestra bendición, sino para bendición de todos aquellos que están cerca de nosotros. Dios le dijo a Abraham algo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo creo que nosotros estamos aquí para ser de bendición a todos los que nos rodean. Porque somos la luz y somos de arriba y podemos traer de arriba y darle al que no tiene. Pero tenemos que empezar a cambiar esa visión que tenemos de nosotros mismos. Ok, vamos otra vez entonces a la guía. ¿Recibieron esto como del Señor? ¿Sí? Ok, amén, qué bueno. Entonces decíamos que Griffin Thomas
escribió en su libro El cristianismo es Cristo, que toda religión que hay o que existe en este mundo se ha fundamentado, pero no sobre su fundador, sino en muchos dogmas y doctrinas y mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. La única religión, si se le puede llamar religión, que ha sido fundamentada sobre la vida de su fundador es la iglesia del Señor, la iglesia gloriosa. Amén. Entonces, si nosotros somos la iglesia gloriosa y que estamos siendo fundamentados sobre una persona, la persona de Cristo, el hombre, amén, el hombre, y vamos a ver ahora la diferencia que hay entre el hombre y Dios, porque hay mucha gente que cree, que todavía cree a estas alturas, que es que como Jesucristo era Dios, Él pudo hacer todas esas cosas que hizo, pues como Él era Dios. Pero hermano, yo pretendo y por la dirección del Espíritu Santo lo hago, que usted entienda definitivamente que no es así. Cristo Jesús es un ejemplo que nosotros debemos seguir, un hombre. Y nosotros, así como Él, fuimos ungidos también para hacer las mismas cosas que Él hizo. Pero, a diferencia de Jesús, nosotros podemos hacer cosas mayores. Si Él dijo, no solamente haréis esto de la higuera. ¿Quién lo dijo? Ahora, yo no sé si usted le cree a Cristo o no. Pero si Él dice, no solamente esto de la higuera, sino al monte todo donde está la higuera, le ordenareis que se desarraigue y que se pase a lo profundo del mar, os obedecerá, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Ahora, ¿qué es lo que iba a pasar por el hecho de que Jesucristo iba al Padre? Murió, resucitó, subió a la presencia del Padre y fue glorificado. Pero en su oración, el Señor dice, la gloria que me diste, yo les he dado. O sea, esa misma majestad que Él recibió como Dios. Ahora, el hombre que fue glorificado y colocado otra vez en el lugar de majestad en las alturas, como Dios, pero como hombre también. Esa gloria que Él tiene como Dios, nos las ha dado a nosotros. Y por eso Pablo nos ve sentados juntamente con Él en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Ok, sigamos entonces. Si esto es así, vamos a analizar para entender bien claramente este asunto de que Jesús se hizo hombre y vivió como hombre y todo lo que hizo lo hizo como hombre. ¿Ok? El punto 1 en la página 5, ¿dónde estamos? El punto 1, los que tienen su guía. Gracias, Señor. Aleluya. Se me activó algo aquí, déjeme borrarlo. Aleluya, gracias, Señor. En el punto 1 dice, siendo Dios se hizo hombre. Vamos a leer 2 versículos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. El versículo 1 que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debo hacer una pregunta obligada. ¿Cuándo los escritores vieron la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? ¿Cuándo se vio la gloria? Porque yo entiendo, como lo vamos a estar analizando, que Jesucristo se vació de su gloria cuando se hizo hombre. Vamos a leer en Filipenses también un poquito más adelante, en el capítulo 2, y vamos a estar haciendo un análisis de esto. ¿Ok? Cristo, primero que todo, entendamos, ¿quién era Cristo antes de hacerse hombre? Era Dios, era el verbo. ¿Ok? Era el verbo, era la palabra, era Dios, el que creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, Él era Dios, pero se hizo hombre. Ok. Y aquel verbo fue hecho carne.
La gente todavía no termina de aceptar, de entender esta realidad. Jesucristo se hizo como uno de nosotros. Amén. Como uno de nosotros, semejante al género humano, a los seres humanos, igualito que todos nosotros. La única diferencia de Jesucristo con nosotros es que Él no heredó la naturaleza del pecado y de la muerte, ¿ok? Como nosotros. Pero Él se hizo exactamente igual a nosotros. Se vació, se despojó de los atributos que Él tenía como Dios y de la gloria, o sea, la majestad que Él tenía como Dios. Se vació, se despojó. Vamos a estudiar eso un poco más adelante, ok. Vamos a entender entonces en esto que en la encarnación, en la humanación de Jesucristo, se operaron algunos milagros poderosos. Por ejemplo, la unión de dos naturalezas, la divina y la humana. Y que ambas naturalezas, a pesar de estar unidas, sin embargo, no se habían fundido. Porque una cosa es unión y otra cosa es fusión. Y vamos a entender la diferencia que hay en la fusión y en la diferencia que hay con la unión. Dos naturalezas unidas en una misma persona, pero ambas eran diferentes la una de la otra, ¿ok? La otra cosa, vamos a hablar de la unión hipostática. ¿Y eso cómo me preguntará alguno? La unión hipostática. ¿Qué significa eso de la unión hipostática? ¿Ah? Es un término técnico que se le da precisamente a la unión de las dos naturalezas en una misma persona, la divina y la humana. Hay algunas personas que han pretendido enseñarle al pueblo de que Jesucristo era el Dios hombre, o sea, una fusión del Dios hombre. No, Jesucristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. No era un 200%, no, era 100% hombre. Indistintamente de que era 100% Dios, divino, ¿ok? Indistintamente. Él no dejó de ser nunca Dios, porque si Él hubiera dejado de ser Dios, entonces Dios, como vamos a estar analizando más adelante con algunas preguntas que nos vamos a hacer, Dios entonces no sería Dios, porque entre los atributos que Dios tiene es ser eterno. Si Él dejó de ser Dios, entonces no era eterno, y si no era eterno, entonces no era Dios. Bueno, eso lo vamos a comprender mejor. Y la tercera cosa que vamos a estar viendo aquí es que siendo completamente divino es Dios y siendo completamente humano es hombre. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de la cristología, entendamos, estamos basando la doctrina de la cristología es sobre una persona que dejó a un lado los atributos y la gloria que él tenía como Dios para hacerse hombre. O sea, que todo esto está fundamentado es sobre la vida de un hombre común silvestre, como decía un amigo mío, así como suena. Sobre un hombre llamado Jesucristo, ¿ok? Bien. Él era 100% Dios, 100% hombre, pero eso presenta, o sea, él tuvo la capacidad o la característica como Dios de presentarnos al Padre, a nosotros, el género humano, y como hombre, presentarnos a nosotros, el género humano, ante Dios. ¿Me explico? Como Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, vamos a decirlo de otra manera, a Dios nadie le vio jamás. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Entonces, siendo 100% Dios, Él nos permitió a nosotros conocer al Padre. ¿Sí? Pero al Padre, Jesús, como hombre, le llevó a todos los hombres. Entonces, hay dos cosas que Jesús hizo. Una, representar a Dios ante los hombres. Y dos, representar a los hombres ante Dios. El único que lo podía hacer. Ok, vamos adelante y vamos a entender esto un poco mejor. Porque el caso de Jesús es un caso que
que es bien emblemático. Por ejemplo, en Hebreos leemos allí en el capítulo 7, los versículos 17 al 21, lo siguiente. Gracias, Señor. Miren, pues se da testimonio de él, de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que quiere decir entonces que como Jesús se hizo hombre, y como hombre, entre las cosas que él vino a practicar como hombre, fue el sacerdocio que nos presenta a nosotros ante Dios. Vamos a ver un poquito más adelante que Jesucristo fue el único que representó los tres ministerios, oficios sacerdotales o ministeriales. Jesús es el único que se hizo sacerdote, es el único que se hizo profeta y es el único que se hizo rey. El único sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, ¿qué hizo Jesús? Como sacerdote, ¿qué hizo Jesús? Representar o llevar a los hombres ante Dios. Porque el sacerdote eso es lo que hacía. Él venía, estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de la práctica que tenía Israel allá en el desierto y luego en el templo de Salomón, etc. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Traía la sangre del sacrificio y lo presentaba en el lugar santísimo, derramándolo en el propiciatorio sobre el arca de la alianza, ¿sí? Y entonces el pueblo quedaba exento de su pecado por un año, cubierto de su pecado por un año, ¿ok? Entonces, lo que estaba haciendo el sumo sacerdote aquí era llevando a todo el pueblo ante Dios a través de ese sacrificio, ¿ok? Pero como profeta, vamos a ver que Jesucristo es el que podía representar a Dios ante los hombres. Como sacerdote, él llevaba a los hombres ante Dios, pero como profeta, él traía a Dios ante los hombres. El profeta es alguien que habla de parte de Dios, en nombre de Dios. Es como si Dios hablara a través de él. Hoy en día se han levantado muchos profetas, entre comillas. Cuando lleguemos a esa materia, le vamos a dar duro porque hay mucha gente que dice, así te dice el Señor. Y están tomando el nombre del Señor en vano, diciendo Dios me dijo, y así te dice Dios, y Dios te manda, y Dios no ha dicho nada, mentiroso. Hay muchos, ojo, muchos que están usando el nombre del Señor en vano. Y mucho cuidado con eso, porque Dios no dará por inocente al culpable. Eso no es así. No, yo soy profeta, ahora todo el mundo es profeta. Y apóstoles y cosas de esas. Mire, hay mucha gente que se va a caer de una mata de coco bien alta. ¿Le va a caer a ellos? Bueno, el asunto es lo siguiente, que el profeta, el verdadero profeta de Dios, le habla a los hombres de parte de Dios. Y el rey es el que gobierna sobre todas las naciones. Gracias a Dios que Él es rey de reyes y Señor de señores. Amén. 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 Ahora, aquí volvemos otra vez a hablar del asunto de Jesús, que se hizo hombre. ¿Cómo se hizo hombre? Bueno, ya explicamos que a Él se le dice el unigénito o monogenes. Hemos dicho que es el único que nació de un solo gen, o sea, en Jesús no hubo el aporte genético que da la mujer y que da el padre. En el caso de Jesucristo, el único que recibió genes de Dios se llama Jesús, el único. Jesús fue el único que aportó sus genes. El Padre fue el único que aportó sus genes en la concepción de Jesús en María. ¿Ok? Por esa razón, Él no heredó la naturaleza del pecado y de muerte. Ok, vamos a ver esto y vamos a entenderlo mejor ahora. Cuando nosotros
estamos leyendo en las Escrituras que María era una mujer virgen, que el ángel se le apareció y le dijo, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres. El Señor le dijo, tú vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo del Altísimo que será llamado, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, algo que mucha gente todavía no termina de comprender, porque hay muchos que creen que Jesucristo verdaderamente nació de María, porque José era su esposo. La gente no entiende, la gente está loca con esto. La gente está perdida con este asunto. Pero gracias a Dios, porque en estos tiempos Dios está levantando, dando revelación acerca de la verdad. Y yo creo que ya ahora nosotros estamos entendiendo mejor este asunto de cómo Jesucristo, por qué Jesucristo fue el único hombre, el único ser humano que nació sin pecado. Claro, porque el aporte genético que él recibió en María fue dado solamente por su padre, y su padre no fue hombre, sino fue Dios. ¿Ok? Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 19, leemos lo siguiente. Ay, gracias, Señor. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué estamos leyendo allí? Que Jesucristo, la sangre que Él derramó, la sangre que Él vertió, la sangre que Él dio, ¿qué dice allí? Es una sangre sin mancha, sin contaminación. ¿Por qué? Porque ella no heredó, como todos nosotros, el pecado y la muerte. Pues Él solamente recibió la genética de su padre, y su padre no fue José como se creía, fue Dios. Amén. Ahora, en 1 de Pedro 1:23 y en Lucas 1:38, mire lo que dice. Siendo renacidos, ¿quiénes? Nosotros, la iglesia del Señor, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿De qué fuimos renacidos nosotros? De simiente incorruptible. Lucas 1:38, ¿qué dice? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces el Espíritu vino sobre ella y ella concibió. Pero quien aportó la genética de aquel ser que había de nacer era Dios nuestro Padre. Amén. Ok. Vamos entonces a concluir por hoy diciendo esto brevemente, porque ya son las 7 y queremos ser en la escuela, queremos ser responsables, justos. Algunos quisieran que nos extendiéramos y todo eso y no se cansarían, pero otros tienen que salir de viaje, tienen que coger carrito, pasajeros y todas esas inconveniencias. Entonces vamos a concluir para que nos vayamos temprano como debe ser. Ok. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Deténgase un momento. Haya pues en vosotros, también en vosotros. Haya pues también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un momentico. Sentir. ¿De qué estamos hablando? ¿De emociones? Cuando estudiamos la palabra, el término sentir allí, también se traduce pensar. Pensar. Haya pues en vosotros esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios, se nos dice entre los capítulos 1 y 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice que el Espíritu de Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Nosotros somos espirituales y el Espíritu de Dios toma lo espiritual y lo acomoda en lo que es espiritual, que somos nosotros. En nosotros, pues, debe haber la misma manera de pensar, el mismo sentir, si quiere leerlo así, que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hubo en Cristo Jesús y que debemos tener también nosotros? Bueno, leamos. El cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aguanta. Vamos a pararnos allí y vamos a hacer un análisis que lo vamos a completar en la próxima entrega, en el próximo encuentro. ¿Ok? Forma de Dios, forma de siervo. Vamos a ver y lo vamos a desarrollar, lo vamos a analizar con más profundidad en la próxima clase, ¿verdad? En la próxima enseñanza. Pero mire que aquí dice que Él se despojó a sí mismo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué cosa? Siendo en forma de Dios, o sea, siendo de la misma sustancia, siendo lo que es Dios, amén. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué cosa se despojó? No de la deidad, Él no podía despojarse de la deidad, jamás, no podía, era imposible. Pero sí se despojó de los atributos como Dios, se despojó de la gloria de Dios, eso lo sabemos, porque Él necesitó ser ungido por el Espíritu Santo cuando vino Juan en el Jordán, para, como dice allá en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para. Y luego dice las cosas que Él podía hacer gracias a esa unción que había recibido, ¿ok? Entonces, pero Él dice que se vació, se despojó de los atributos de la gloria. Pero no solamente se quedó en esto, sino que además Él tomó, asimiló, asumió otra forma. Dejó, o sea, Él dejó a un lado los atributos que tenía como la forma de Dios, pero asumió los atributos que tiene la forma de los hombres. Se hizo semejante a los hombres, exactamente igual a los hombres. Amén. Forma, morfe, denota la forma o rasgo distintivo, especial o característico de una persona o cosa. Entonces Jesucristo se vació de una cosa, pero asumió otra. Él tenía las limitaciones tan igualmente como las tenemos nosotros. ¿Amén? Dios no tiene limitaciones. Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnipotente, es omnisapiente, es eterno. Pero Jesucristo, Él no tenía, él tenía las limitaciones igual como las tenemos nosotros, ¿ok? Se usa con un significado particularmente en el Nuevo Testamento, solo de Cristo, en Filipenses 2:6 al 7, siendo forma de Dios y tomando forma de siervo, como los hombres. Concluimos con esto por hoy, ¿sí? Miren, hermanos, hay algo aquí bien interesante que yo quiero que usted se lleve en su espíritu y que lo analice. Jesucristo estaba viviendo, estaba practicando, estaba haciendo un milagro tremendo allí que mucha gente no se imagina. ¿Cómo es que Él, siendo Dios, se iba a hacer? Él iba a despojarse de la posición que tenía como Dios para tomar la posición de un hombre común y silvestre como nosotros. ¿Quién puede entender eso? Pablo le dice a Timoteo que los ángeles lo estaban viendo. Él estaba siendo visto de los ángeles, ¿sí? ¿Sí? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue hecho carne. Fue visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué los ángeles estaban viendo a Jesús? ¿Qué era lo que los ángeles estaban viendo? Ellos no entendían cómo su Señor, su Dios, el que está sentado en la majestad de las alturas, se le metió esa locura de vaciarse, de dejar su posición de gloria en la majestad de las alturas a un lado para venir a hacerse como un hombre, como nosotros. Y no solamente a venir a tomar la forma de siervo, porque Él se hizo, dice más adelante, si lo leemos, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo, el concepto, la definición más clara que encuentro de humildad en las Escrituras es ese. ¿Usted quiere saber qué es ser humilde?
eso que Jesucristo hizo. Haciéndose obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ¿qué es lo que se nos exige a nosotros, hermanos? Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que se demanda? ¿Qué es lo que se quiere de nosotros? Que así como Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, también nosotros seamos obedientes. Dijo el Señor, si vosotros guardaréis mis mandamientos, o sea, ¿cómo es que dice el Señor allí en Juan 14, 16? Sí, dice que si guardamos sus mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo siempre le digo a la gente que el Señor no conoce otra manera de saber que nosotros le amamos, sino es en la obediencia a sus mandamientos. Se nos exige que nosotros seamos imitadores de Cristo, que seamos imitadores de Dios. Y el Señor nos da a nosotros un ejemplo allí de humildad. Seamos obedientes en aquello que el Señor nos mande. El Señor no nos va a mandar a nosotros a que vayamos a la muerte de cruz, porque ya hubo uno que lo hizo una vez por todas y para siempre, Jesús. Pero hay muchas cosas que el Señor nos está demandando a nosotros, que quiere que hagamos. Vamos pues a practicar. Vamos a seguir con este punto de aquí en adelante en la próxima oportunidad en que nos encontremos aquí en este lugar. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él lo merece. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.